Es la carta del evangelista Juan. Capítulo 11 y capítulo 12 habla la palabra de Dios que el apóstol Juan dejó escrito un acontecimiento, un milagro. Dice la palabra de Dios que hubo un acontecimiento. El Señor Jesús tenía mucho cariño para esta familia. El Señor Jesús tenía un cariño especial para toda esta familia, la familia de Lázaro, de Marta, de María. Y dice que Lázaro cayó enfermo. Lázaro estaba enfermo, posiblemente el Señor Jesús había tenido que salir de ese pueblo para otro sitio porque había recibido amenazas, como sucede muchas veces. Este es un tiempo parecido, este es un tiempo donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucha inseguridad, pero podemos ver que Dios se manifiesta. Y así como Dios se manifestó en la vida del Señor Jesús, Él también se quiere manifestar en nuestras vidas. Él también quiere hacer la obra en cada uno de nosotros, y por eso le hemos puesto a este título la fe en el Señor Jesús. Cuando hablamos de una petición de oración, cuando hablamos de una oración, dice en el libro de los Hebreos, si no me equivoco, capítulo 9, verso 27, dice que aquel que se acerca a Él tiene que creer que Él va a responder, tiene que creer que nuestro Padre Celestial va a dar respuesta, va a dar sanidad. Si usted está pasando por una necesidad, usted está pasando por un problema, usted y yo tenemos que creer que hay uno que va a responder. Usted y yo tenemos que creer que si clamamos a nuestro Padre Celestial, Él va a dar la solución, sea cual sea el problema. Si estamos buscando empleo, en este caso, en el capítulo 11, dice que había uno que estaba enfermo. Había uno que estaba agonizando, que estaba muriendo. Y dice la palabra de Dios que efectivamente Lázaro murió. Y dice que cuando le avisaron al Señor Jesús en el verso número 4, Él dijo, las palabras del Señor Jesús son las que nos dan la fe a nosotros. En este tiempo lo que necesitamos desarrollar es la fe en el Señor Jesús, de que Él va a tomar respuesta, de que Él va a dar la solución. Hay gente que está creyendo en esta hora en que Dios va a dar una respuesta, y las palabras textuales del Señor Jesús fueron: esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad es para que Dios Padre se glorifique, es para que Dios se glorifique en el Hijo. Esas fueron las palabras textuales. Cuando usted está pasando por una situación, cuando usted está pasando por un problema, muchos que estamos en este momento, en un momento de incertidumbre, esa situación es para la gloria de Dios. Dios quiere glorificarse. A un hombre le preguntaron, porque lo vieron que era enfermo desde nacimiento, y le preguntaron al Señor Jesús, ¿quién pecó para que éste enfermase, para que éste naciera ciego? Muchas veces nuestros razonamientos nos hacen creer que hay situaciones, este momento de enfermedad, el momento de luto, el momento de necesidad. Hay muchos que están creyendo que es porque Dios quiere castigar. Pero Dios muchas veces permite las situaciones porque Él quiere glorificarse. En primer lugar, la fe tiene que ver con que Dios está buscando glorificarse en este tiempo. Dios se va a glorificar, y dice la palabra de Dios que la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Y esa palabra yo la tengo repetida veces en mi mente y en mi corazón. Es lo que Dios está queriendo hacer. Entonces, en primer lugar, la fe está en las palabras del Señor Jesús. Usted y yo tenemos que volver a las palabras del Señor Jesús. Usted y yo tenemos que ir y creer en las palabras del Señor Jesús. Eso va a producir fe. ¿Qué diría el Señor Jesús en este momento por esa situación que estamos pasando? ¿Cuáles serían las palabras del Señor Jesús en este momento por la situación que se está sufriendo? ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesús en esta hora? Y usted va a ver más adelante que en el verso 11, el Señor Jesús les dice: Lázaro solo está durmiendo. Lázaro va a resucitar. Esas son las palabras del Señor Jesús que queremos dejarle a usted. Son palabras de fe, son palabras de ánimo. Por eso es que alguien tiene que escuchar esto. Estamos tratando en este momento de poder hacer ese video también para compartirlo en el YouTube, en nuestro canal. Así que luego vamos a dejar ese enlace para que usted pueda suscribirse, para que usted pueda compartir también, porque Dios está queriendo glorificarse en este momento. Dios está queriendo hacer una
obra buena, una obra perfecta en esta hora. Pero es necesario que usted y yo empecemos a escuchar las palabras de la fe del Señor Jesús. Él dice, Dios quiere glorificarse. Él dice, no está muerto, la situación todavía no se ha terminado. Usted que ha estado creyendo que ya todo se terminó, usted que ha estado insistiendo, buscando empleo, usted que ha estado queriendo abrir un negocio, usted que ha estado buscando, incluso jóvenes, mujeres, han estado buscando una pareja para hacer familia. Todos tenemos, muchos han renunciado, muchos se han dado por vencidos. Hoy Dios está hablando y está diciendo, sigue insistiendo, sigue orando, sigue pidiendo, sigue clamando, que la respuesta está allí. Esas son las palabras del Señor Jesús. Entonces, en primer lugar, necesitamos escuchar las palabras del Señor Jesús. En segundo lugar, nosotros tenemos que empezar a hablar esas palabras de fe. Usted y yo tenemos que decir, no me voy a quedar en este conflicto, no me voy a quedar en este problema. Vemos que el Señor Jesús dijo en el verso 23, del verso 23 al verso 27, en el verso 39, dijo, quiten la piedra. Usted y yo tenemos que decirle a esa situación, y por eso dejó escrito también el evangelista Mateo en el capítulo 8, cuando dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le pueden decir a esa montaña, quítate de ahí y échate en el mar. Esa situación por la que estamos pasando no es eterna. Esa situación por la que estamos pasando no nos vamos a morir allí. Esa situación por la que estamos preocupados no nos vamos a quedar allí. Usted se va a levantar, decía el salmista. Si no me equivoco, en el Salmo 118 decía, yo no voy a morir, sino que voy a vivir para contar lo que Jehová ha hecho. Esa es la palabra de fe que usted tiene que empezar a proclamar. A veces no encontramos empleo, a veces no encontramos solución, a veces no encontramos provisión, a veces no encontramos y decimos, ya no hay solución, ya no hay. A veces no podemos confiar en nadie y decimos, ya no puedo confiar en nadie. A veces decimos, es que las personas son mentirosas, es que las personas manipulan, es que las personas hacen un montón de cosas, y a veces decimos ya no se puede confiar. Déjeme decirle que Dios va a proveer la solución. Dios va a proveer personas de confianza. Y número 2, tenemos que hablar fe. La fe provoca acción, la fe provoca libertad. Número 3, para avanzar del verso 40 al verso 41, el Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La fe en el Señor Jesús nos hace ver la gloria de Dios. Hablamos fe, pero también la fe nos hace ver la gloria de Dios. Ese problema por el que estamos pasando muchas veces nos va a hacer ver la gloria de Dios, de parte de Dios. En el verso 43, verso 44 dice que hubo un llamado. El Señor Jesús llamó a Lázaro hacia afuera. Le dijo, Lázaro, ven fuera. La fe es una fe operativa, es una fe activa, es una fe que provoca cambio. Nuestra actitud tiene que cambiar, nuestro razonamiento tiene que cambiar para que entonces podamos ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Y número 5. La fe contagia. Dice del verso 44 al verso 45 que mucha gente creyó a la palabra del Señor Jesús. Y dice que mucha gente fue contagiada. Así en este tiempo usted y yo con lo que hablamos contagiamos a otros. Yo escucho regularmente palabras de desánimo. Escucho muchas veces como muchas personas con sus palabras negativas están corrompiendo a otros. A veces hablamos mal de otra persona, a veces denigramos los proyectos, los planes de otra persona y esas palabras se pueden convertir en palabras de muerte. Dice a partir de ese verso 45, 46, 47 al 53, capítulo 11 de Juan, que se levantó también personas que quisieron matar al Señor Jesús. Pero luego en el capítulo 12 dice que también hubieron personas que quisieron matar a Lázaro, porque el propósito de nuestro adversario, el diablo, es hurtar, matar, destruir. Él quiere quitar los propósitos y a veces vamos escuchando palabras negativas. Cuando usted empieza a escuchar es que no se va a poder.
Cuando usted empieza a escuchar es que eso no tiene pies ni cabeza. Cuando usted empieza a escuchar es que eso no sirve. Cuando usted empieza a escuchar es que tal o fulano o tal persona no quiere crecer. Cuando usted escucha eso, apártese de ese camino, porque esas palabras negativas muchas veces entran en nuestro corazón y lo que nos hacen es ir al fracaso. Necesitamos juntarnos con personas como el Señor Jesús, que Él siempre está dando respuesta. Va a resucitar, no se va a quedar muerto. O está cuando la hija de Jairo dijo, tan solo está dormida. Y mucha gente se burlaba. Así hay muchos en este tiempo que se están burlando y que no quieren creer a la palabra de Dios. Pero para pedirle a nuestro Padre Celestial tenemos que creer que Él responde. Tenemos que creer que Él hará la obra. Yo dejo este video, ahora que estoy terminando este video para dejarlo en el YouTube. Quiero invitarle a usted que comparta este video. Quiero invitarle a usted que se suscriba a este canal. Quiero invitarle a usted para que usted pueda ser parte de esas personas que son parte de la bendición. Hay alguien que esté necesitando esa palabra. Hay alguien que necesita una palabra de fe. Hay alguien que está necesitando una palabra de ánimo. De todo corazón, que Dios les bendiga.